Bienvenidos a todos al análisis de la segunda semana de enero sobre el tipo de cambio, el dólar peso, que se está consolidando sobre los 1000. Ya por el momento no hay alguna corrección mayor y por lo tanto vamos a ver qué es lo que está pasando en la macroeconomía internacional, nacional, con el cobre y con todas las variables que afectan al tipo de cambio. Así que rápidamente para poder revisar todo lo que tenemos que ver, vamos a la presentación en donde vemos acá tipo de cambio de la segunda semana de enero de este nuevo año 2025, que ya partió con un dólar sobre los 1000 pesos y la verdad es que está preocupando bastante a muchas personas, inversionistas, también empresas de importación o exportación en general en la economía, ya que gran parte de lo que nosotros consumimos está en dólares, dado que viene justamente del exterior y no se produce acá en el territorio nacional. Por lo tanto, un incremento del dólar nos afecta realmente a todos y vamos a ir viendo poco a poco los efectos de un dólar sobre los 1000 pesos. Sobre todo, yo creo, presiones en la inflación. Entonces, y como les decía, los tópicos que vamos a ver el día de hoy. Así que para empezar, vamos a ver ahí ya la parte de la macroeconomía de Estados Unidos, algunos datos que hubieron. Acá estamos siempre viendo casi todo en una ventana de 3 años para tener una mayor perspectiva. Y justamente dentro de lo que había de datos importantes macroeconómicos de la semana anterior, fue el PMI de servicios de Estados Unidos, el cual fue inferior a lo esperado, pero superior al dato anterior. El dato fue de 56,8 y el dato esperado era de 58,5 y el anterior era de 56,1. Por lo tanto, aumenta el PMI de servicios, no tanto como a lo mejor esperaba el mercado, pero sigue en una pendiente positiva, lo cual obviamente muestra la fortaleza de la economía norteamericana en más o menos tres cuartas partes de la economía que son de servicios. Otro dato que tuvimos de Estados Unidos fue justamente el dato de PMI de servicios, pero de la otra agencia, no de S&P Global, sino que de ISM, el cual el dato fue mayor al esperado en un 54,1 fue el dato, y el pronóstico era de 53,5, el dato anterior de 52,1, y como podemos ver ahí, la curva se está recuperando, pero siempre sobre 50. Hay que recordar que los PMI sobre 50 muestran una expansión de ese sector en particular, mientras que bajo 50 muestran una potencial contracción. Acá algo que fue bastante importante fueron los precios de PMI, sobre todo de la parte de los servicios, ya que como les estaba diciendo son tres cuartas partes de la economía, y un aumento de precios en esto, obviamente que podría dar mayores presiones inflacionarias. ¿Cuál es el problema con eso? Que más inflación podría llevar a mayores tasas de interés y justamente eso haría que suba aún más el tipo de cambio. Ahí vamos a ver cómo esto se relaciona con Chile. Por lo tanto, ahí el PMI de servicios, en cual iba a estar, perdón, los precios de los servicios de ISM dieron un 64,4, un número bastante alto, ya que el esperado era 57,5 y el dato previo de 58,2. Por lo tanto, se esperaba que bajara un poco con respecto al dato previo y al revés, esta aumentó, lo cual por supuesto que no es positivo. Después de eso, tuvimos los datos JOLTS, Job Openings, que básicamente son las aperturas de nuevos empleos, en lo cual estuvo en torno a los 8,1 millones de nuevas aperturas de empleo, contra el dato anterior que era de 7,8 millones y el dato esperado era de 7,7 millones. Por lo tanto, se esperaba que se crearan menos empleos en el mercado laboral, y esto con respecto al dato anterior. El dato anterior era de 7,8 millones y se esperaban 7,7, redondeando cifras, y fue casi 8,1 millones el dato. Por lo tanto, ahí podemos ver cómo se está creando más empleo en Estados Unidos y eso generalmente muestra en el mercado laboral que hay una cierta fortaleza, porque cuando las cosas se ponen mal en el mercado laboral, las empresas no están contratando. Por lo tanto, si las empresas están contratando, estamos viendo que estamos nuevamente en una expansión de ciclo,
y básicamente en términos de lo que hablaba la Reserva Federal, ya no estamos en un escenario ni de hard landing, que sería una recesión, ni de soft landing, que fue el escenario base durante todo el año pasado, que era básicamente un aterrizaje suave sobre la inflación, sino que ahora estamos ya en un escenario de no landing, que básicamente es que no hubo nunca un aterrizaje y vamos a nuevamente un repunte del crecimiento y de la inflación. Otro dato que fue muy importante el día viernes en Estados Unidos fue el non-farm payrolls o nóminas no agrícolas, las cuales también fueron bastante positivas, subieron con respecto a lo que se esperaba, eh, y por supuesto que eso también empezó a traer más tensión en el tipo de cambio. Y la tasa de desempleo se esperaba un 4,2 y terminó en un 4,1, mostrando justamente esta fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos, que muestra tanto en datos de crecimiento como en datos de empleo, una fortaleza bastante importante también en datos de PMI. Justamente esta semana vamos a tener datos de IPP e IPC que van a ser claves para ver cómo avanza la inflación en la economía norteamericana y cómo más o menos podría ser los movimientos de tasas que son los que nos interesan, ya que como lo dijimos en el video anterior, dos de los grandes factores que mueven el tipo de cambio y vamos a agregar un tercero posteriormente ya para la otra entrega son los diferenciales de los flujos de tasa, de los tipos de tasas de los bancos centrales, justamente el tema de la balanza comercial, cuántos dólares entran al país y cuántos dólares salen del país y también nos interesan mucho las posiciones en derivados y en spot en contra del peso por parte de los residentes y los no residentes. Pero bueno, volviendo acá al tema, justamente la tasa de desempleo estando fuerte y una inflación subiendo, podría ser que empiecen a aumentar las probabilidades de unas alzas de tasa en Estados Unidos, que obviamente dispararía aún más el tipo de cambio. Yo creo que la inflación de esta semana podría ser un punto pivote en el sentido de o tenemos una baja de la inflación y seguimos en la convergencia al 2% y se vuelve un poco la tranquilidad, o la inflación sigue mostrando una cierta resiliencia o una cierta, digamos, que no quiere converger al 2% y eso, por supuesto que va a empezar a traer problemas tanto en el dólar como en las tasas y también en la renta variable. Ya metiéndonos un poco, y otra cosa que pasó el día de hoy, que no está en la presentación, dado que está con la información hasta el día viernes, son las expectativas de inflación de Estados Unidos, las cuales aumentaron, y esto sí es importante, dado que esto se incorpora tanto en tasas de interés como también se incorpora en las expectativas de la Reserva Federal para hacer su política monetaria. Y es que las expectativas, de hecho, una de las cosas más importantes para un banco central, más que la inflación actual, son las expectativas de inflación, ya que las expectativas son las que ellos quieren anclar a su target de política monetaria y esperan que el mercado crea eso para en el fondo poder llevar a cabo una correcta guía de la inflación y de la economía en cuestión. Y las expectativas de inflación nos dicen que la inflación esperada un año se mantiene en el 3%, al igual se mantiene en 3% en diciembre. La inflación esperada a 3 años aumenta al 3% en diciembre desde el 2,6%. Por lo tanto tenemos un alza ahí en la inflación esperada a 3 años, en la un año se mantiene igual al 3% y las expectativas de inflación eh, a 5 años también suben al 3% versus el 2,97%, por ciento, que nos dice que se está viendo unas mayores expectativas de inflación y como les digo, esto podría empezar a ver o aumentar probabilidades en cuanto a un cambio de la política monetaria de la Reserva Federal. La verdad es que yo aún no lo veo muy probable para nada, pero por supuesto si los datos empiezan a mostrar esto, puede darse. Otra cosa importante acá que tenemos que revisar es la zona euro, en donde los PMI justamente de servicios
mostraron una expansión, denme un segundo, por favor, para estar acá, eso, una expansión eh, de 51,6 con un dato esperado de 51,4 y un dato anterior de 49,5. Por lo tanto, superando los 50 el PMI de servicios de la zona de Europa, y eso es positivo ya que, como les dije, cuando está sobre 50 la economía se está expandiendo. De hecho, ayer, o sea, perdón, la semana anterior, en un momento vimos que empezó a caer el tipo de cambio y esto fue por buenos datos tanto de Europa, China y Chile, ahí vamos a revisar todo, y también por un cierre de posiciones en contra de los extranjeros. Y eso hizo que se calmara un poco el tipo de cambio, pero vamos a ver cómo se empieza a desarrollar esta semana. Esto, por supuesto, hizo que no se... Esto, aunque se hizo esto, no se alcanzaron a perder igual los 1000 de tipo de cambio. La parte, el PMI compuesto de la zona euro, un poco más débil que la anterior, y esto justamente es por la parte de manufactura, que está más débil y está en un 49,6, un poco mayor al esperado, que era 49,5, y el dato anterior que era 48,3, pero aún al límite, pero aún en zona de contracción. Por lo tanto, clave acá lo que está pasando con los PMI en Europa. La tasa de inflación en Europa está en el 2,7% y acá vemos cómo ha empezado a bajar, pero ya se está estancando en ese nivel prácticamente de casi el 3% y la tasa de inflación exactamente sigue estando ahí en 2,7% para la zona euro, lo cual está sucediendo un poco el mismo fenómeno que en Estados Unidos, pero menos marcado, ya que el crecimiento de la zona euro es mucho más débil que en Estados Unidos. Y la tasa de desempleo vemos cómo ha venido a la baja, pero igual está en una zona bastante alta, en 6,3 y en línea con lo esperado. Por lo tanto, podemos ver que los datos de PMI en la zona euro fueron mejores, los datos de IPC, la verdad es que siguen estando más o menos en línea y en el mismo lugar, y la tasa de desempleo también sigue cayendo y en línea con lo estimado. Por lo tanto, se ve que Europa tiene un poco mejor desempeño y eso justamente hace que se calme un poco la subida del dólar, pero no fue suficiente para contrarrestar. En China, el PMI de servicios está también sobre 50 puntos. De hecho, está justamente el PMI de servicios en 51,3, si no recuerdo, si no veo mal. Y eso también nos dice que está en expansión esta parte de la economía de China. Y la tasa de inflación en China, que esto es una de las cosas más importantes, en un, está prácticamente en un 0,2, 0,1% año a año y mensual en un 0%. Y esto lo estábamos viendo en los videos de análisis de estrategia de Estados Unidos, en donde viendo un poco la macroeconomía internacional, y perdón, en la entrega anterior también lo vimos, que las tasas de China estaban cayendo, las tasas a 10 años y las tasas a 2 años. ¿Qué es lo que pasa con eso? Generalmente las tasas a 10 años tienen una correlación bastante importante con el crecimiento en China, el PIB real. Y las tasas a 2 años tienen mucho que ver con deflación. Y acá vemos cómo la inflación prácticamente ya no existe en China, se ha caído por completo y esto podría en algún momento empezar a generar presiones deflacionarias. Ahora, ¿por qué no hay más estímulo de parte de China por un tema de balances? Que ya hay mucha deuda y no pueden hacer estímulos tan fácilmente como lo hacían antes. Y lo otro también es que las presiones que ha hecho el dólar sobre la moneda de China y en general todas las monedas emergentes y también de países desarrollados no dolarizados o no Estados Unidos básicamente, em, han estado depreciándose muy fuerte y eso hace que junto a un dólar fuerte, junto a una economía que está, que no tiene, digamos, esta cierta capacidad de endeudamiento que tenía antes, no puede hacer este tipo de políticas monetarias expansivas que a lo mejor quiere hacer el gobierno chino. Y eso, por supuesto, que va a traer un problema más adelante. Y yo
hace rato que estoy viendo un problema con China a futuro. Acá hay otro tema que me da un poco de temor y justamente lo comento por eso mismo, que acá nos dice que el superávit de comercial de China fue de 1 billón de dólares, un 21% de crecimiento año a año, pero gran parte, por lo que nos dice acá Bloomberg Economics, es que gran parte de esto fue en adelanto pensando en una guerra comercial. Por lo tanto, si vemos las condiciones que hoy en día está China y si tiene, además de eso, una caída en la parte de sus exportaciones, la verdad es que podría tener un problema más gordo aún China del que ya tiene. Y como les dije, ya tiene problemas de crecimiento, tiene problemas de poder estimular la economía y probablemente también va a tener problemas de deflación. Nos vamos ahora un poco con Chile, ya que también es importante ver la parte nacional. Y acá vemos las exportaciones de Chile, cómo aumentaron bastante con respecto a lo que se venía haciendo y casi llegando a niveles récord en las exportaciones de Chile. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es que el 45% es cobre. Bueno, las exportaciones de cobre fueron positivas, pero en general que hayan buenas exportaciones de cobre, por supuesto, por el tamaño que tiene y en general de la economía, hace que entren más dólares, porque cuando yo vendo hacia afuera, a mí me pagan en dólares. Igual luego estos dólares, si quiero en el fondo, los puedo mantener, pero si quiero utilizar esto como dinero, tengo que transformarlos a pesos. Por lo tanto, hace que haya una mayor oferta de dólares acá en el mercado local y eso, por supuesto, que controla que el precio no se dispare si la oferta, digamos, está subiendo. Por lo tanto, es muy importante que las exportaciones se mantengan fuertes y eso es justamente lo que les mostraba antes con China. El cerca también del 50% vimos en el video anterior de las exportaciones de Chile son a China y si empezamos a tener problemas por este flujo de dólares que nos viene de los mercados internacionales por nuestras exportaciones, podríamos también tener problemas en el tipo de cambio. Eh, Acá estamos viendo las exportaciones específicamente de cobre y después acá vemos la tasa de inflación que fue, perdón, lo que estábamos viendo anteriormente era la balanza comercial y acá vemos cómo la balanza comercial también ha empezado a aumentar. O sea, esto quiere decir de que hay más exportaciones que importaciones. De hecho, estamos sobre la cota cero, digamos, que es justamente lo que distingue si tenemos una balanza comercial positiva o negativa. En este momento es positiva, por lo tanto, exportamos más de lo que importamos y justamente esto viene muy dado por el cobre, también por cerezas y por algunas otras frutas que fueron bastante apetecidas durante el 2022. Pero este sobrestock de China podría empezar a tener problemas. De hecho, ya hay una noticia de cerezas que hubo una mayor cantidad de exportación y los precios en China estaban cayendo justamente un poco en línea con lo que le estaba diciendo con las láminas anteriores y por ahora muy positivo para mantener el tipo de cambio, que las exportaciones sean mayores a las importaciones y tengamos una balanza comercial positiva, pero si esto llega a caer, ojo ahí porque tendríamos un menor flujo de dólares y nos podríamos complicar. La tasa de inflación fue menor a la esperada. La tasa de inflación esperada bueno, acá tengo algunos datos que no los dije, las exportaciones de cobre fueron de 4,6 miles de millones de dólares y la balanza comercial estuvo en 2,39 billones de pesos. Y acá, como les dije, la inflación tuvo una caída en Chile y esto, por supuesto que, o sea, no una caída con lo que venía haciendo, sino que una caída con respecto al dato esperado. La verdad es que después del último IPOM se están esperando unas inflaciones un poco crecientes, ya que la tasa que espera el Banco Central está más cercana al 5%, 4,8 si no recuerdo mal, y esta tasa un poco más baja de lo esperado, eh, si no me equivoco fue el 4,8% del dato, perdón, 4,5, hace que Chile pueda tener mayor espacio en bajar la tasa de interés o la tasa, perdón, la tasa del Banco Central si es que esto se mantiene. Un verano no hace, perdón, un día de sol no hace un verano
y pues, si este dato al final, los próximos siguen saliendo altos de la inflación en Chile, el Banco Central no tendría mucho margen de subir o bajar, perdón, de bajar la tasa de interés. En cambio, si es que empiezan a bajar, el Banco Central podría bajar la tasa de interés y ahí justamente tenemos estos diferenciales de tasas. Si se da que el Banco Central empieza a bajar la tasa de interés y la FED empieza a subirla, ojo ahí, que eso podría también generar un poco más de volatilidad y movimientos, o al revés, pero por ahora se ve un Chile que tiene una inflación pegajosa, al igual que Estados Unidos, pero el último dato positivo y hay que ver cuál va a ser la tendencia futura, porque tal como les digo, un día de sol no hace un verano. Y acá vemos un poco ya lo que está pasando con el cobre, en donde podemos ver que está ahí en 4,32, rebotó en los $4, pero aún no puede subir de los 4,4 y a los 4,7, que sería un poco su cota. Y también ahí hay un dato, que los spreads de Chicago menos Londres de los futuros de cobre están dando más expectativas de costos por importaciones, y esto es debido a una expectativa de guerra comercial que ya está incorporada en los precios de casi todos los mercados, y por supuesto que esto va a empezar a generar problemas, ya que si es que hay mayores costos por parte de las importaciones de cobre, esto, por supuesto, que va a hacer que los precios no puedan seguir subiendo y podría generar problemas. Así que mucho ojo ahí con el tema ahí del cobre, que por ahora no se ve tan fuerte como muchos esperaban, y yo no espero que tenga un rebote mucho más alto del que ya tiene. A lo más llegar al 4,4, máximo 4,5 dólares. No lo veo más arriba de eso, justamente por este tema de las guerras comerciales. Hay que recordar lo que pasó en la guerra comercial, periodo Trump 1.0, en donde el cobre sufrió bastante. Y acá vemos el DXY, en donde rompe el nivel de los 109, un nivel que estaba justo ahí, un fair value gap a nivel técnico, y este era el 50% de ese gap que se generó justamente acá en el año 2022 con esta caída, eh, y lo supera los 109, y ahora toca levemente los 110, y los próximos objetivos podrían ser, cerró en 109,5 prácticamente, y los próximos objetivos podrían estar entre los 110 y los 112, que lo vamos a ver después, está marcado ahí en los gráficos que vamos a ver. Lo mismo pasa con el tipo de cambio del dólar, que si es que sigue la presión alcista, podría estar buscando un objetivo entre los 1017 y 1021, en donde ya rompió los 1000, también se está apoyando en un fair value gap a nivel técnico, y por supuesto que lo vamos a revisar ahora en la parte de los gráficos con más detalle, pero esos podrían ser, en caso de que siga subiendo, objetivos del tipo de cambio. Como les dije, muy clave los datos de inflación de Estados Unidos, y claramente eso va a ser lo que va a marcar la pauta de la semana, a pesar de que tenemos también datos en otras partes del mundo. El tipo de cambio real de Chile, que básicamente es una métrica que hace el Banco Central, en donde toma el tipo de cambio, lo reajusta por los precios de los principales socios comerciales, y también lo deflacta ahí por el tipo, por el dólar, para poder dar este tipo de cambio real, en donde el nivel, digamos, neutral de tipo de cambio real es el 100, y si estamos sobre ese nivel, tendríamos un tipo de cambio real que está sobrevalorado, o digamos que estamos menos competitivos con respecto al mundo y Estados Unidos, justamente el mundo porque todo el comercio mundial es en dólares, y en caso de estar más abajo, quiere decir que estamos siendo más competitivos que el resto del mundo, y por eso tenemos un tipo de cambio real más bajo. Ahora está superando los 105 ya el tipo de cambio real, cercano a los 106, y eso hace que veamos que está un poco sobrevalorado el dólar, pero aún no lo está de una forma tan drástica. Si ya estuviéramos en un tipo de cambio real entre los 110 y 120, sí, ahí podríamos estar pensando en en que está, digamos, devaluado más de lo que corresponde
el tipo de cambio real. Y acá tenemos una mirada a largo plazo justamente de este tipo de cambio real, donde podemos ver que hay veces que hemos estado sobre el 100 y eso quiere decir que estamos menos competitivos que el mundo. En la década de los 90 básicamente, cuando tuvimos tipos de cambio en 400, 500, 600 pesos, teníamos más competitivos que el resto del mundo. Luego fuimos perdiendo competencia y ahora estamos ya con un tipo de cambio real sobre los 100 y eso obviamente que está haciendo que tengamos todos los problemas que tenemos hoy en día y básicamente de forma económica. Tenemos un gran problema de competitividad, de crecimiento, eh, y eso se empieza a dilucidar o a ver en el tipo de cambio del dólar. Y para ir cerrando acá ya esta gráfica, o sea, perdón, estas láminas, tenemos qué es lo que viene esta semana. Como les dije, en Estados Unidos lo más importante es el IPC con el IPP que nos van a dar toda la inflación, tanto por el lado del consumidor como por el lado del productor para Estados Unidos. Initial Jobless Claims, más datos de empleo que hasta ahora sigue muy fuerte. En China tenemos balanza comercial que justamente es clave por el tema que les mencionaba de que hoy en día está con un superávit importante, pero en caso que eso empiece a cambiar, China no tiene mucho margen hoy en día de maniobra. Nuevos préstamos, que también es importante, dado que mientras no tengamos demanda por préstamos, por más que hayan estímulos de la economía china, de liquidez, no va a pasar esta liquidez a la economía real. De PIB, tenemos datos de PIB, lo cual va a ser clave, ya que viene una China muy alicaída con respecto a lo que venía creciendo anteriormente. Producción industrial es el motor industrial del mundo. China y la producción industrial va a ser clave para ver cómo está su economía y la tasa de desempleo. Por lo tanto, China, mucho movimiento esta semana y eso es clave ya que a pesar de que, por ejemplo, la moneda de China no está considerada en el índice de XY, que es un poco lo que da el termómetro mundial del dólar, pero sí nos impacta a nosotros en Chile directamente con el tipo de cambio, dado que es nuestro principal socio comercial y nuestras exportaciones van para allá. Y en la zona euro tenemos también balanza comercial e IPC, que también es clave. Así que con esto nos vamos despidiendo de la parte de las láminas y nos vamos al gráfico rápidamente, en donde podemos ver acá el DXY, que es el dólar a nivel internacional, el cual vemos acá que supera los 109, llega a los 110 el día de hoy, pero luego vuelve a caer y no puede digamos, no puede perforar esa zona de los 110, que como les dije ahí, hay un fair value gap que justamente si no lo tengo marcado, ahí está marcado justamente en el nivel de los 110.5 y este gap es semanal, justamente se dio acá en noviembre del 2022 y es clave para que, que pueda superar el de Xi. Como les dije, acá de hecho este nivel clave de los 110.5 y el otro nivel ya a considerar a mi gusto sería el de los 112, que viene de esta zona de acá, justamente antes de las liquidaciones también, y en esos vamos del DXY. Así que para mí lo principal ahora es, si quiere seguir subiendo, que pueda superar los 110, estos 110.5 los 110, estos 110.5 de este gap, Fair Value Gap de liquidez, y los 112. El Fair Value Gap es algo técnico que se ocupa bastante en divisas, por lo tanto lo miro bastante para el DXY y el tipo de cambio. Y acá tenemos marcado el 18 de septiembre en donde empezaron los recortes de la Reserva Federal y acá como vemos empezó a subir el dólar a nivel mundial, por lo que ya hemos explicado bastantes veces en este canal. Acá podemos ver el cobre primero, cómo está, y que nos sigue subiendo mucho más allá del 4.33. Esperemos que nos suba de esta zona ya del 4.45 y ya del 4,5 que está más o menos por acá, exactamente 4,5, ya que estos serían niveles claves a no superar para no tener un cobre
más alto. En caso de que se empiece a disparar nuevamente el cobre, que yo lo veo difícil por una poca demanda de China, y además por otros temas también particulares del cobre, como estos spreads que les hablaba de las bolsas de Chicago y Londres, que nos indicarían mayores costos por una guerra comercial. Y por supuesto eso hace que caiga el precio del cobre tal como sucedió en el año 2018. eh, de hecho, como podemos ver acá, el año 2018, justamente cuando empieza la época de Donald Trump, viene una caída muy importante en el cobre, por lo tanto, la verdad es que yo no tengo muchas expectativas de alza y eso, por supuesto, que nos impulsaría a un tipo de cambio más alto. Así que a vigilar acá los próximos niveles del cobre, pero por ahora no se puede disparar. Acá vemos el tipo de cambio de Chile, en donde, al igual que Estados Unidos, tenía acá, no, ya no lo voy a mostrar, pero ahí justamente hay un Fair Value Gap que está dando el apoyo ahí en 1010 pesos, superando ya los 1000 y vamos a estar muy, muy determinados por lo que haga la economía internacional. No tenemos muchos datos económicos esta semana, ya los datos económicos buenos que tuvo Chile, tanto de exportación de cobre, balanza comercial e inflación más baja de lo esperado, ya se incorporaron y por ahora estamos sobre los 1000 todavía. Y como les dije en las láminas, 1012 y 1021 en ese rango estarían los próximos niveles en caso de seguir subiendo. Como les vuelvo a repetir, muy dependientes a lo que va a ser el IPC de Estados Unidos. Si sale un IPC alto, obviamente que tendríamos más presión, más tensión en el dólar. Y si sale un IPC bajo, vamos a tener menos presiones en el dólar internacional y eso se va a ver reflejado en el tipo de cambio nacional. Y para ir cerrando, podemos ver cómo a partir acá del 18 de septiembre, que estaría más o menos por aquí. Se siguen depreciando las monedas a nivel internacional. El día de hoy fue un poco el cambio. Veamos si acá hay un cambio de tendencia importante, pero el corte de tasas de la Reserva Federal el 18 de septiembre es alza contra el euro. Hay que recordar que el DXY contiene al euro, al yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. Y acá vamos a ver cómo esto pasó exactamente en todas las monedas. Por ejemplo, ahí vemos contra el yen cómo pasa exactamente lo mismo. Vemos contra la libra esterlina exactamente lo mismo. Contra el dólar canadiense lo mismo. A ver qué es lo que sucede ahí con el dólar canadiense. Con la corona sueca lo mismo y con el franco suizo exactamente lo mismo. Por lo tanto, todas las monedas acá del DXY depreciándose contra el dólar y por supuesto eso se ve reflejado en el índice DXY y los mayores contribuyentes, como mostré en el video anterior, fueron por supuesto el euro y la libra esterlina por sus mayores pesos y también por su mayor depreciación. Después venía ya el yen japonés. Y si quisiéramos ver otras monedas, por ejemplo, el yuan o renminbi, la moneda de China. También vemos cómo después del 18 de septiembre, en donde igual que en Chile tuvo una pequeña caída, pero después viene un rebote internacional del dólar y la moneda de China también depreciándose. Hoy en día los chinos tienen bastante problema con la apreciación del yuan de su moneda y ojo ahí, ya que con todos los problemas que tiene China, lo que mostramos o lo que conversamos, perdón, de las tasas a 2 años, mucho ojo con el yuan de China. Lo mismo podemos ver también acá con el real brasilero, lo mismo podemos ver acá con la moneda del peso mexicano y también, por supuesto, bueno, esto lo vemos contra la UF, que no es una comparación ideal, pero vemos cómo el dólar está subiendo contra la UF, que es una moneda es una moneda, una unidad de cuenta en Chile que básicamente mide la inflación del peso local y así todo está depreciándose contra el dólar. Así que muy importante eso que estamos viendo, mucho ojo con los efectos que hay en las tasas de los bonos de 10 años y con esto ya voy cerrando.
ya que como vemos ahí sigue del 18 de septiembre cómo ha subido la tasa a 10 años de Estados Unidos, hoy día no alcanzó a superar el 4,8, lo superó por poquito, ahí a un 4,805, pero después cerró en 4,79. Y mucho ojo porque todas estas divisas que se están depreciando, ¿qué es lo que pasa internamente en esas economías? Tienen un tipo de cambio, se está depreciando su moneda y necesitan dólares, muchos de ellos, para poder a lo mejor estabilizar ese tipo de cambio. Y para poder tener dólares, mi impresión es que muchos, y también tengo algunos datos ahí que me lo pueden confirmar, de hecho esto lo vamos a revisar con mayor detalle mañana en Análisis de Estrategia de Estados Unidos, porque tiene que ver mucho con las tasas de interés y la bolsa de la economía de Estados Unidos, de la economía norteamericana, que estas subidas de las tasas hay que recordar que son bajadas en los precios de los bonos. Y estas bajadas en los precios de los bonos podrían estar dándose por liquidaciones en el mercado de colaterales más líquido del mundo, que son los bonos a 10 años, y eso estaría explicando un poco este term premium que se está hablando mucho en la renta fija norteamericana, que está aumentando justamente por estas liquidaciones a nivel internacional de bonos del Tesoro a 10 años para poder proteger su moneda que está cayendo en caída libre con este dólar que sube y no para de subir. Así que muy importante este tema, lo vamos a revisar con un poco más de detalle, como les dije, el día de mañana, pero para mí el term premium está en la pata de la venta de treasuries por ser un mercado muy líquido y la necesidad de las economías internacionales, tanto de países desarrollados como de países emergentes, de tener dólares para evitar esta subida de dólares por escasez de la divisa a nivel internacional. Básicamente, si el dólar está subiendo a nivel global, es porque hay escasez de dólares y si yo liquido bonos del tesoro, obtengo dólares y eso calma un poco este tema. Eh, Esto yo creo que es relevante y lo otro que es relevante también y mucho ojo con la parte de las tasas a 10 años y lo voy a decir al tiro es justamente la estrategia del secretario Scott Bessent, el nuevo secretario del Tesoro elegido por Donald Trump, en donde critica la estrategia utilizada por Janet Yellen de tomar deuda. Toda la deuda que se emitía por parte del Tesoro de Estados Unidos era más a corto y mediano plazo que a largo plazo, y eso hace que este año tengamos vencimientos por cerca de 7 trillones de dólares en vencimientos de treasuries, cuando el año pasado fueron alrededor de 4,5 trillones. Eh, entonces, este aumento justamente fue dado por la política de Janet Yellen de el endeudamiento en el corto mediano plazo más que en el largo plazo. Scott Bessent, al revés, dice que el endeudamiento de Estados Unidos tiene que venir más en el largo plazo que en el corto plazo, que los vencimientos tienen que quedar más alejados que cercanos en el tiempo, y eso por supuesto que está trayendo un rebalanceo de riesgo de duración en las carteras de bonos, ya que el riesgo de duración justamente tiene que ver con el plazo de las deudas. Eso es la duración en la renta fija. Así que con esto ya vamos cerrando por ahora, como les digo, mientras tengamos una economía norteamericana creciendo y con una inflación que no afloja, yo creo que el tipo de cambio puede seguir subiendo y como les dije ahí, en esas zonas de los para no equivocarme, las zonas que les había dicho, los 1017, 1021 de tipo cambio y el DXY en los 110, 112, esos rangos, mucho ojo, ya que por ahí podría andar en caso de esta semana tener mayor fortaleza en la economía norteamericana y como les vuelvo a repetir, todos los ojos puestos en el IPC norteamericano, si es mayor al esperado, mucho ojo con esas zonas que las podría superar, si es menor al esperado, podríamos ver a lo mejor una calma en el dólar y eso obviamente se traduce en el tipo de cambio local. Así que mucho ojo y muy atentos al dato de inflación del día miércoles de Estados Unidos. Y con eso me despido, que estén muy bien. Un gusto haber hecho esta segunda entrega del tipo de cambio y nos vemos ya la próxima semana. Que estén bien. Chau, chau.